Hablemos de este tema en nuestra mesa con José Ramón, ingeniero de telecomunicaciones. Bienvenido al programa. Gracias por y Guillermo Cueto también está acá en A Mano Limpia, ex oficial de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Bienvenido, Guillermo. Gracias. A ver, José Ramón, ¿cuál sería el interés de ser cierta la versión de reabrir otra vez esa base en Lourdes? El interés que pudiera tener Rusia. Bueno, en su política o su geopolítica necesita tener una fuente de información lo más cercana a los Estados Unidos. Si pueden restablecer esa fuente de información a los niveles que la llegaron a tener o aún más todavía, le es de mucho interés, diría yo. Bueno, pero ¿por qué es de fácil acceso Estados Unidos ubicándose una base allí en Lourdes? Es que no solamente es la intercepción de comunicaciones telefónicas, ellos tienen otro tipo de intención, es que volver a utilizar las conexiones analíticas de las redes WAN, que son de banda ancha. Esas son las que conectan todas las bases de intercepción de señales electrónicas y por ahí se hace el espionaje más efectivo, o sea, de los grandes centros de datos, etcétera, etcétera. O sea, no es solamente la cuestión de las llamadas telefónicas, sino que es en realidad un centro estratégico para Rusia y para China, que hay fusión en eso con Cuba, para poder captar una serie de comunicaciones estratégicas de los Estados Unidos. Pero ha pasado muchos años desde que cerró la base de Lourdes hasta ahora, y la tecnología, y tú que eres ingeniero de comunicaciones, José, pues ha avanzado. O sea, resultaría, yo creo, a mi modo de ver, un poco inocente pensar que desde allí pudieran crear un sistema para penetrar y filtrar a los Estados Unidos. O sea, es tan fácil hacerlo. ¿Y más desde allí? No digo que sea fácil, pero digo que el hecho de la cercanía aporta una posición estratégica. ¿Es solo una cuestión geográfica? Exactamente. Si nos referimos a cómo estaba esto hace 15 años atrás, los rusos tenían en Krasnoyar, en la península que daba frente al mar de Bering, frente a los Estados Unidos, y tenían la base de Lourdes aquí. Eso en adición a cualquier otra cosa que ellos tuvieran en otros puntos. Eran los puntos más cercanos a los Estados Unidos. Y no olvidemos que con esa intercepción que hacían desde Lourdes, todos los movimientos estratégicos que se hicieron cuando la guerra del Golfo en el 91 fueron de conocimiento de los rusos. Eso tenemos que entenderlo así. Ahora con mejor tecnología, ahora con un cable submarino con una alta capacidad de conexión que hace más fácil la transmisión de datos, se puede pensar de que haya más posibilidades de determinadas actividades, digamos, que son de interés para el gobierno ruso con relación a los Estados Unidos. ¿Cuáles podrían ser esas actividades? Yo creo que una de las cosas importantes... Porque no es el mismo clima, no es el mismo clima de distensión de entonces. No. De la Guerra Fría. Entonces, creo que es un punto susceptible, ¿no? Nada más el tan solo anuncio para Estados Unidos. Imagínate la posibilidad si realmente se instala esa base nuevamente. Hay dos aspectos que creo que son importantes. Primero, quisiera añadir, aparte de lo que decía el señor Ramón, de que acuérdate del talento humano que se ha creado en Cuba en todos estos años, que han creado una serie de ingenieros, muchachos jóvenes, etcétera, que han ido al exterior, a distintas partes del mundo, e inclusive después del colapso de la Unión Soviética, que se siguieron formando en ingeniería electrónica, en una serie de campos especializados, y que están en Cuba. Y esos son talentos humanos. Antiguamente en la base de Lourdes no entraba ni un cubano, eran solamente soviéticos, o sea, rusos. Muchísimos, miles, ¿ok? Pero después, cuando se fue ampliando la base, cuando entró la fusión con China, etcétera, etcétera, fueron dejando entrar a cubanos. En este momento yo creo que el capital humano que ellos sacarían de los muchachos, de los estudiantes y los profesionales cubanos, aportaría tremendamente a lo que ellos podrían hacer. En cuanto al otro punto, yo creo que desde el punto de vista histórico y geopolítico y también estratégico, acuérdate que hoy en día la guerra es asimétrica, acuérdate que hoy en día es una guerra cibernética conducida en parte con apoyo de Cuba contra los Estados Unidos. Tienes el mundo de Snowden, tienes el mundo de las penetraciones, tienes el mundo de los hackers. O sea, es un mundo distinto, con objetivos y metodologías distintas, pero que Cuba podría ser, por la proximidad a los Estados Unidos, por los talentos y por los objetivos que se tienen,
un centro muy importante de captación. Bueno, justamente podría conllevar un problema político contra Estados Unidos y Rusia de Cuba permitir la apertura de esta base. Definitivamente, y eso conlleva con lo que está pasando geopolíticamente en Ucrania en este momento. Si tú te pones a pensar y te pones a analizar, Putin ya está haciendo con Fidel Castro lo que pasó en el año 80, perdón, en los 70, que fue la tricontinental, que es abrirle frentes distintos a los Estados Unidos en Asia, Latinoamérica y en África. Esto, si tú te pones a ver la ubicación de los centros, Nicaragua, Cuba, Venezuela, o sea, Bolivia, etcétera, y los centros que está haciendo a través de Al-Qaeda en África en este momento, AQIP, ACAP, ISIS, todo lo que es, que tiene el velo de Al-Qaeda, todo eso funciona simbióticamente, se ayudan unos a otros y están volviendo a crear una tricontinental. O sea, África, Asia y Latinoamérica en contra de los Estados Unidos. Sí, y quiero añadir, o sea, nuevas tecnologías significan nuevos peligros a veces. O sea, con las tecnologías actuales, con las bandas anchas que llegan a Cuba en este momento, por ejemplo, los rusos pudieran tener perfectamente establecido un centro de operaciones y control y comando, sin tener que estar precisamente sentados en una silla en la isla, solamente teniendo el equipamiento en la isla. Que tendrían que llevarlo, porque Tendrían que supuestamente llevarlo, con el centro de Lourdes, cuando lo cerraron, se llevaron se todo, lo llevaron, ¿no? pero yo pienso que si esto se va a llevar a cabo, se lo van a hacer antes del 2016. ¿Por qué? Personalmente pienso que Putin está apostando a que no tiene respuestas apropiadas del gobierno norteamericano en todo lo que está haciendo. Lo está demostrando en Ucrania, lo está demostrando donde quiera. Está haciendo un desafío que no encuentra respuesta. Y él, si lleva a cabo esta operación, la va a hacer antes del 2016, fecha de las elecciones. ¿Con cuáles consecuencias? Puede que ninguna, puede que no tenga ninguna, por eso lo va a hacer. Puede que no tenga ninguna, puede que tenga un regaño, puede que nada más que sea eso. A ver, si eso, y repito a donde comencé en la discusión, si eso es sabido por ustedes, ¿ustedes creen que Estados Unidos no va a evitar que sea permeable sus comunicaciones, sus estrategias, con lo que pueda instalar allí Rusia, China en Cuba? En Cuba, los Estados Unidos ha tenido por 50 años un enemigo mortal que ha diseminado su maldad y sus asesinatos y su metodología en el mundo entero, y no han hecho nada. Porque en realidad, si los Estados Unidos hubiera querido quitar a Fidel Castro en el 59, el 60, cuando fuese, de una manera o de otra, y no estoy siendo abogado de derramamientos de sangre, pero hay muchas maneras de hacer las cosas. Y yo creo que si no lo ha hecho, es porque no ha querido. Los Estados Unidos es tan permeable como quiera ser permeable. ¿Entiendes? La comunidad de inteligencia aquí es muy fuerte, está muy bien preparada, está muy bien equipada, pero acuérdate que nosotros, estoy hablando en pasado, yo en la rama ejecutiva, siempre respondemos al presidente, o sea, al Poder Ejecutivo. De ahí vienen las directivas que nosotros implementamos, pero nosotros no ni hacemos política, ni hacemos ningún tipo de recomendaciones en la política, simplemente los hechos y la información que recibimos. Eso es lo que pasa. Ahora, si bien tú dices, Guillermo, que bastaría con personal que se haya formado todos estos años en la isla, ¿cuántas personas son necesarias para activar una base de este tipo? En el pasado habían ¿cuántas? En el pasado llegaron a haber cerca de 2.500 personas ahí. En este momento quizás no requiere esa cantidad de personas. Sí, claro. El problema es que la tecnología ha cambiado tanto que hace más efectivo la operación, necesitan menos consumo eléctrico, tienen mucha más potencia, pueden concentrar, se pueden hacer tantas cosas con menos, inclusive con menos recursos humanos. Pero también, les repito, el hecho de tener facilidades de banda ancha como las que tiene en la actualidad Cuba, después de haber puesto el cable submarino en operaciones, permite operaciones remotas. O sea, les voy a poner un ejemplo de lo que sucede en los Estados Unidos. El centro del Comando Sur está en la Florida y controla todas las actividades del Comando Sur en todo el área.
Es decir, ese sería un área sensible. Exactamente. De poder filtrar. ¿El centro del Comando Sur? Está en la Florida. Uno de los comandos estratégicos de los Estados Unidos está en la Florida. El CENTCOM, que está en Tampa, maneja todo lo que es el Middle East, o sea, el Medio Oriente. Y de ahí salieron las fuerzas que fueron a Medio Oriente. Y que fueron a Medio Oriente. O sea, lo que pasa es que Eso es un área totalmente estratégica. exactamente. Ahora, lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede? Si empiezan a detectar que hay determinadas informaciones que pueden ser captadas por el enemigo, entonces lo que van a hacer es nuevos cifrados, nuevas técnicas, nuevas cosas. Van a estar cambiando continuamente, porque eso es una cosa que sí sucede. O sea, tú no vas a bombardearlos, pero tú lo que vas a hacer es cambiar tus cifrados, cambiar tus tecnologías, estarlas moviendo continuamente de manera tal que si te detectan esta, no te detectan la otra, o se demoran 6 meses en detectarla. Estará y así la defensiva. estará la defensiva. O sea, no es una posición determinada por el Ejecutivo, y es importante esto nuevamente, es una posición determinada por los medios de defensa que tienen estas organizaciones ante cualquier tipo de ataque. Ahora, ¿qué gana Cuba ofreciendo y cediendo de nuevo ese territorio para Protagonismo. Le condonaron $30.000 millones en deuda. Esa es la primera noticia que salió a la palestra y inmediatamente... Pero cuando cerraron Lourdes ellos estaban molestos porque decían que los rusos le debían dinero y no les dejaban llevar los aparatos. Entonces... Pero la economía de Cuba está por el suelo y que le haya no solamente perdonado la deuda, sino que en realidad los rusos pueden aportar una serie de capital técnico en Cuba que ellos pueden sacarle partido desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista geopolítico, pueden utilizarlo. Pero un protagonismo para... Político, protagonismo político. Sí, claro. Protagonismo político. Y eso sucede hoy en día todavía. En el mundo ¿Con miras a poner de rodillas a Estados Unidos? Con miras a poner de rodillas a los Estados Unidos. Con miras a instaurar estos sistemas donde existe el mar de la felicidad en Venezuela, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay. Eso existe en el mundo. En los Estados Unidos hay admiradores de esas formas de actuar. Entonces, ese protagonismo todavía lo viven. Si adicionalmente a eso entran recursos económicos que son extraordinariamente necesarios en este momento, pues que pongan la base. Pero desde el punto de vista político también, fíjate lo que está pasando en Ucrania. Putin definitivamente ha perdido capital político en Ucrania, definitivamente. Y esto que pasó del avión hoy, del derribo del avión, yo estoy seguro de que va a ser un grave... obstáculo para el capital político de Putin en toda lo que es la Unión Europea y el mundo entero. Y la región. Y entonces, perdón, en un segundito, simplemente como Putin necesita buscar algún escenario de protagonismo, Cuba, Nicaragua, Argentina, con el pacto nuclear se lo da, entonces tiene un escenario nuevo, un escenario nuevo. A ver, no quiero dejar de aprovechar la oportunidad de ustedes porque hay 27 prófugos cubanos y estamos hablando de esto, que están en la lista de Interpol, ¿no? Distribuidos en diferentes países, República Dominicana, Panamá, Estados Unidos. ¿Qué categoría por una estafa del Medicare los hace? ¿Por qué califican para estar en una lista de Interpol? Es interesante porque si hay alguien, si hay una nación o un Estado que ha enviado a los Estados Unidos, que nosotros lo sabemos, todos nosotros, personas entrenados por ellos, por abrir lugares fraudulentos de Medicare y de cuestiones médicas y de cuestiones hasta inclusive de plantas de marihuana, etcétera, ha sido el gobierno de Cuba en Miami y en el condado de Dade y en la Florida. O sea, es inaudito que Cuba se ponga en la lista de los que está reclamando, ellos se ponen como reclamantes de individuos de estos que son prófugos de la justicia en 29, o sea, no me acuerdo exactamente, pero prácticamente en 20 y pico de países que se están buscando. Esos individuos tienen el interés que tiene, el interés común que hay es aprenderlo, porque en realidad ellos han tenido una serie de delitos que son criminales. La Interpol tiene una cobertura internacional y tiene información que lo recopila de todos los países. A ver, digamos, cometieron un delito, pero hemos visto en Interpol otras personas con unos delitos más significativos como para buscarlos debajo de la tierra. O sea, hay otra carga detrás de esto. Es muy posible que sea una carga política, pero en realidad, por eso te decía,
hace un ratico que no hay suficiente conocimiento profundo para ver cuál es el objetivo de esta búsqueda al nivel que se está haciendo con los individuos que tú muy bien mencionas, que tienen una cuantía delictiva de menor escala. Ahora, son muchos. ¿Cuántos son los países que están afiliados a Interpol para estas búsquedas? Casi todos. O sea, ¿dónde pudieran estar estas personas como...? Donde están todos los delincuentes del mundo que no se sabe dónde están. Vamos a ver quiénes son. Ahí tenemos la información. Mira, en Estados Unidos hay 20, en República Dominicana hay 2, en Ecuador hay 2, en Panamá hay 2, en Cuba hay 1. Todos estos países están suscritos a este convenio y de encontrarlos, pues, tendrían que entregarlos. Si hay tratados de reciprocidad, de extradición, lo entregan. ¿Los hay en estos países? ¿No? Entonces, encontrar a estas personas relativamente fácil para el FBI, para la DEA, para otros organismos de los Estados Unidos y de otros países. O sea, que yo lo que no veo es el porqué de la dificultad en encontrarlo, porque todas estas personas son ciudadanos de los años... ¿Perdón? Son ciudadanos de a pie. Son ciudadanos a pie, pero tienen todos rastros y tienen todo, tarjetas de crédito, cuenta bancaria, tienen propiedades, etcétera. Yo, como te decía, no comprendo cuál es la metodología y el objetivo que se está utilizando en este caso. Bueno, está por verse. Gracias, José Ramón, ingeniero de telecomunicaciones, por haber estado con nosotros, y también Guillermo Cueto. Agradecida que estén a mano limpia. Amigos, hacemos una pausa. Volver. ¿De qué vamos a hablar? Pues de la autorización del régimen de la isla a cubanos y a turistas para hospedarse. Vean allí en esas casas, las que son las del protocolo del Consejo de Estado. Pero antes les hablo del dueño de un parque de diversiones que entrenó a su hijo de 5 años para domar a los cocodrilos. Vamos a ver. Mike Cleaver, dueño de una granja de cocodrilos que funciona como un parque de atracción para turistas, está adiestrando a su hijo pequeño para que desde ahora aprenda a luchar, domar y cabalgar sobre las enormes bestias. Los cocodrilos a los que se enfrentan el domador y su hijo son 5 veces más grandes que el niño y con una sola mordida pueden causar daños fatales en un adulto. El adiestramiento consiste en meter manos y cabeza en las fauces de las bestias, dominarlos físicamente y obligarlos a desplazarse con ellos en el lomo. A Mike no le interesan las críticas porque, según él, se trata de una tradición familiar.